Bueno, y el ex senador Eduardo Peta San Martín estuvo hablando con Noticias Paraguay y de hecho nos confirmó, de hecho, que el Mario Abdo Benítez le solicitó, le pidió que lo acompañe Luis en la cartera de Educación y él dice que aceptó, ¿verdad? Así que lo que alega él es que en las próximas horas Mario Abdo Benítez estaría anunciando que simplemente la fecha están aguardando, Luis. Más que nada se buscó un perfil político, técnico. Sí, vos sabés que, Patricia, hace unos días estuvo Bernardo Toro, que es un especialista en el tema de educación colombiano, filósofo, un hombre, digamos, que es asesor de muchos de los gobiernos más importantes de Chile, de Colombia, sobre el tema de educación. Sí. Y yo le preguntaba cuál debería ser el perfil del ministro de Educación, porque hubo mucha polémica al respecto. Tendría que ser un muy buen administrador, debería ser alguien que pasó por las aulas. Y me sorprendió la respuesta de Bernardo Toro porque fue categórico y me dijo, no. Tiene que ser un político. Un político, sí, me dicen, tiene que ser un político que tenga muy buenos viceministros de educación, o sea, allí sí los técnicos de primerísimo nivel, que le van a decir qué cosas hay que hacer. Y él es el que tiene que hacerlas. Y hacerlas supone negociar, convencer, discutir con todos los sectores que están involucrados en el tema de educación y que muchas veces tienen intereses contrapuestos. Entonces, esa es la función del político, me decía él, negociar con todos ellos para poder llevar adelante el plan. Y en coincidencia un poco con esto, evidentemente el presidente electo, si se confirma esto, ¿verdad? Que no creo que obviamente Eduardo Peta, si no tiene la propuesta confirme del presidente de la República, no va a hacer público de que aceptó. Claro, ¿verdad? no creo que sea. Peta me decía que él cuando Marito le planteó el Ministerio de Educación, que el propio Peta le dijo, no habíamos quedado inicialmente que yo iba a ser tu asesor político, y le dijo, bueno, pero yo creo que sos capaz de estar en este ministerio, tenés ese arraigo de lucha contra la corrupción, vas a hacer lo que tenés que hacer, no vas a tener miedo, y yo necesito a alguien a quien no le tiemble el pulso en el Ministerio de Educación, que no es una institución fácil, ¿verdad? Y antes, Luis, él ya estuvo hablando en una radio en Encarnación, en una FM, esta mañana, donde le pregunta el locutor cómo fue para que te elija Marito, y él dice, él me pidió, y ya empieza a relatar y ya a hablar como ministro y hablar de algunos planes que tenía como ministro. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana. Escuela, de colegio, de maestros y demás, porque hemos conversado cuando vos estabas como senador, como fiscal y demás, pero me da la impresión de que escucharte hablar, Eduardo Peta, ahora, como te digo, reitero, de escuela, colegio, maestros y demás, no sé, como que Eduardo Peta, no sé si me estoy... ¿Qué dijo en vos el presidente para que te pida ser ministro de Educación, Eduardo? Porque tenés condiciones, evidentemente, ¿no? Pero tal vez para otros cargos, Eduardo, ¿eh? Mira, sí, así Bernardino, no sé, habría que preguntarle al presidente, pero me pidió, me dijo, creo que hay honestidad, y no solamente honestidad e integridad, él me dijo eso, porque una cosa es poder tener honestidad y otra integridad. Hay control, conoces el tema de control, hay mucho carácter y mucho diálogo, porque cuando fui director de una institución pequeña como la Caminera, he recorrido y llegado a más de 300.000 alumnos tocando corazones en el diálogo de que su vida es importante, y lo hice en la Encarnación, recorrí el país. Entonces, aquellos que me dicen que no hay un vínculo de diálogo con cosas, bueno, habría que probar si eso es verdad o no. Sí vamos a hablar con el docente, con el director, con el último docente. Va a estar abierta la posibilidad del diálogo con su ministro y por sobre todas las cosas el interés de crear la comunidad educativa, reconstruir, donde papá y mamá vamos a conversar, un ministro que va a decirle, tu hijo es importante, mamá. Bueno, Luis, y para dar crédito, es la 95.7 Radio Encarnación, él habló esta mañana y finalmente para Noticias Paraguay confirmó esta tardecita, ¿verdad? Pero como te decía, ya habla de los planes más o menos en general que tiene como ministro. Como ministro. Bueno, vamos a ver si entonces en las próximas horas el presidente, confirma esto, que no creo que se eche atrás, ¿verdad? Sería medio un papelón, ¿verdad? Si dijera ahora no es, ¿verdad?